Pues hola a todos, yo soy Clara Guananá, soy cardióloga del Hospital Clínico Universitario de Valencia y la verdad es que lidero un grupo emergente de investigación en cardiología geriátrica, inmunotrombosis y rehabilitación cardíaca vinculada a ISBACOR. Para mí es un placer estar aquí en este webinar titulado Inflammaging. Creo que es un tema muy interesante con expertos y amigos, con el doctor Francisco José de Tarazona Santa Balbina, que es geriatra del Hospital de la Ribera, con el doctor Javier Matáis Díaz, que es dermatólogo, jefe de sección del Hospital Marina Baixa de Alicante, con César Ríos, que es un biólogo que trabaja en el contexto del infarto, en el INCLIVA, y con Dafnia Bompard, que también es bióloga, además estudiante de doctorado de la Universidad de Valencia y pertenece al grupo emergente de investigación. Entonces, sin más dilación, voy a hacer una breve introducción de por qué pensamos que es tan importante este webinar. Y pues nada, ya sabemos que por un lado existe un concepto que es el riesgo residual. El riesgo residual es el riesgo que tienen nuestros pacientes cuando han presentado un evento aterosclerótico. Es muy importante recalcar que todos los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular establecida no solo son pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo o que se han convertido en pacientes con un síndrome coronario crónico. Son pacientes también que han tenido un ictus, que han tenido una IT, que tienen arteriopatía periférica. Son pacientes con múltiples factores de riesgo cardiovascular, entre los que son claves la diabetes, la enfermedad renal crónica, la edad es un factor clave y también algunas enfermedades inflamatorias como sistémicas, como es la psoriasis. Y por eso tenemos un riesgo trombótico residual que ya se ha estudiado, focalizándonos en el tratamiento antitrombótico a largo plazo y en el contexto del infarto y anticoagulante, un riesgo inflamatorio residual en el que vamos a hacer foco en este webinar con algunos estudios y clásicos que comentará el doctor Ríos y con algunos estudios más novedosos con ácido eicosapentanoico, y también tenemos un riesgo lipídico residual que no solo está focalizado en el colesterol LDL, sino también en el colesterol no HDL, en la lipoproteína A y en factores como los triglicéridos, que también hay estudios que presentaremos. Por un lado, pues yo lo que quería decir es que todos estos riesgos hacen que la enfermedad cardiovascular establecida, la aterosclerosis, es una enfermedad sistémica, igual que otras enfermedades sistémicas. Es una enfermedad sistémica, progresiva, y un paciente que ha tenido un evento probablemente va a tener más eventos a largo plazo. Por lo tanto, tenemos que hacer un abordaje integral, multidisciplinar de ese paciente que tiene una enfermedad del endotelio, de todas sus arterias y de todos los territorios arteriales de su organismo. Por lo tanto, pues sabemos, ya hay estudios que nos dicen cómo reducir ese riesgo residual. Ya podemos reducir ese riesgo residual y afortunadamente tenemos nuevos estudios, sobre todo más focalizados en nuevas estrategias terapéuticas no LDL céntricas, y también estrategias terapéuticas dirigidas a la inflamación o al tratamiento de enfermedades sistémicas, como en este caso la psoriasis, que nos habla el doctor Matáis, que nos ayudarán a reducir aún más ese riesgo residual que hace que nuestros pacientes, en este caso en cardiología postinfarto, sigan teniendo reinfartos y reingresos por eventos isquémicos recurrentes a 1 y 3 años después del evento índice. Y pues bueno, vamos a hablar más en profundidad y doy paso al primer ponente, que nos hablará de la importancia del envejecimiento y de la inflamación, que es el doctor Tarazona. Muchas gracias, Clara. En primer lugar, agradecer a los organizadores de la webinar la amable invitación, especialmente a la doctora Bononat. Y sin más preámbulos, empezamos. Aunque pensemos que el envejecimiento es algo de viejos, valga la redundancia, empezamos a envejecer al final de la tercera década de la vida y al inicio de la cuarta. Y además ese envejecimiento es más o menos acelerado en función de nuestros hábitos de vida, que luego van a condicionar algunas de las enfermedades que ha comentado la doctora Bonanat previamente.
Entonces, a partir de esa final de la tercera década encontramos inestabilidad genómica, pérdida de proteostasis, acortamiento de telómeros, alteraciones epigenéticas que dan lugar, entre otras alteraciones, a la disfunción mitocondrial, que es clave en la aparición de enfermedades sistémicas, también enfermedades cardiovasculares y en la funcionalidad de la cognición del adulto mayor. Por otra parte, empezamos a observar senescencia celular del sistema inmune, del sistema cardíaco, del sistema muscular, por citar algunos, extenuación de las células madre y al final una pérdida de comunicación intercelular y por lo tanto una disminución del rendimiento de nuestros tejidos y órganos. Creo que todos conocen el famoso enigma de la esfinge, en el cual se interpela a Teseo sobre cuál es el animal que primero camina a 4 patas, luego a 2 y luego a 3. Siempre hemos sabido la respuesta, ahora podemos dar las bases moleculares y celulares de la respuesta de Teseo. Por favor, Clara, siguiente diapositiva. Parte de este proceso que hemos comentado en la diapositiva anterior enlaza con el título de la charla porque provoca, por una parte, una inflamación crónica mediada por unas citoquinas que van a ser claves en la charla y en el devenir evolutivo del adulto mayor, como es la interleuquina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, y también una disfunción inmunitaria que va a dar lugar a una inmunosenescencia y luego veremos el vínculo entre inmunosenescencia y envejecimiento menos afortunado. Pero me gustaría señalar que esta inflamación crónica y esta disfunción inmunitaria son clave en la aparición de enfermedades altamente prevalentes en el adulto mayor, como la aterosclerosis que ha comentado la doctora Bononat, pero también son claves en un síndrome geriátrico, como es la fragilidad, que ocasiona una mayor vulnerabilidad a noxas externas, entre las cuales se encuentran los factores de riesgo cardiovascular. Siguiente diapositiva. Ese daño tisular genera la mediación de los factores de necrosis tumoral alfa y las interleuquinas 1 y 6, incrementa la actividad de los reactantes de fase aguda y también del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, que incrementa la actividad simpático-adrenérgica, que también de nuevo se vincula con la aparición de eventos isquémicos tanto coronarios como a nivel cerebrovascular. Siguiente diapositiva. Y mientras cambiamos de diapositiva, señalar que esa misma inflamación que acabamos de comentar también se encuentra en el incremento de la resistencia periférica a la insulina, que aparece en edades más tempranas en adultos con peores hábitos de vida, también genera una disfunción endotelial que favorece la aparición de fenómenos tromboembólicos y ateroscleróticos y como consecuencia de ello aparece de forma más temprana y más prevalente enfermedades como demencia, diabetes, cardiopatía isquémica, pero esa misma base inflamatoria genera anorexia, sarcopenia y osteopenia, que son la base de la fragilidad, discapacidad y que también incrementan el riesgo de mortalidad. Por lo tanto, esa inflamación es bidireccional porque por una parte se relaciona con las enfermedades altamente prevalentes en el mayor, entre las que se encuentran algunas autoinmunes y también las vasculares que hemos comentado previamente, pero también es la génesis de esa fragilidad que genera una peor evolución y un peor continuum funcional. Siguiente diapositiva. Y todo esto lo sabemos desde el año 2009, cuando los doctores Mónica de la Fuente y Jaime Miquel, es un investigador valenciano de Alicante que desarrolló su actividad en la NASA, comentan cómo ese estrés oxidativo genera una inflamación crónica a nivel de las células inmunes, altera el equilibrio de la función mitocondrial y de las células inmunitarias y como consecuencia de ello hay una pérdida de la homeostasis y se alteran 3 sistemas clave, el inmune, el neuromuscular y el endocrino. Si se fijan, son los 3 sistemas que aparecen en la definición de consenso de fragilidad como los responsables de la mayor vulnerabilidad del adulto mayor a factores estresantes internos y externos. Darle un clic a la diapositiva, perfecto. Pero todo esto depende no de la lotería genética, que solo explica un 25% de nuestra expectativa de vida, sino de nuestros factores ambientales. Obesidad y sedentarismo versus ejercicio físico, tabaquismo versus hábitos no tóxicos y dietas polisaturadas respecto a dietas mediterráneas son los que van a ocasionar esta mejor o peor expectativa de vida. Y va a ser el deterioro del sistema inmune el reflejo de esta velocidad del envejecimiento que va a ser diferente en función de esa inversión que hagamos en dichos hábitos. Siguiente diapositiva. De forma que el mayor estrés oxidativo en las células inmunes genera una peor función inmunitaria y esto da lugar a enfermedades sistémicas como las autoinmunes, oncológicas, pero también cardiovasculares. De hecho, la longevidad, la longevidad del adulto mayor depende
de la función inmunitaria y podemos ver si esta función inmunitaria, la siguiente, es mejor o peor en función de una serie de parámetros que vamos a encontrar en macrófagos, neutrófilos y linfocitos, como es el daño oxidativo vinculado al malondialdehído, que es un factor epigenético, la actividad de la glutatión reductasa, que está disminuida en macrófagos, linfocitos y neutrófilos, y a nivel de macrófagos y neutrófilos encontramos también una disminución, un incremento de la actividad oxidativa y un mayor glutatión oxidado y un mayor cociente de glutatión oxidado respecto a glutatión reducido. Pasamos a la siguiente, no a dos más hacia adelante. Este trabajo es una revisión narrativa de la literatura que publicamos hace 2 años y que comparaba el envejecimiento exitoso considerado adultos de más de 100 años respecto a poblaciones más jóvenes en 2 estratos, de 20 a 60 años y entre 60 y 80. Como pueden comprobar, los centenarios, que es un ejemplo de envejecimiento exitoso, presentaban un menor estrés oxidativo a nivel de lípidos y proteínas, una menor actividad del anión superóxido, porque estaba más reducido, una menor actividad de la superóxido dismutasa, porque había menos actividad oxidativa, y una menor susceptibilidad a la peroxidación lipídica, que se vincula, como ha comentado previamente la doctora Bononat, a las enfermedades ateroscleróticas. Por el contrario, estos centenarios presentaban una mayor capacidad antioxidante mediada por las vitaminas A y E, con clara finalidad antioxidante, y unos mayores niveles de la glutatión reductasa. Siguiente diapositiva. Pero en los casos menos exitosos lo que encontramos es lo contrario. Esa obesidad que comentábamos antes genera un incremento de la grasa visceral que ocasiona disfunción mitocondrial, y hemos visto los efectos deleterios de la misma, alteraciones epigenéticas, senescencia paracrina, y todo ello genera una inflamación elevada que se incrementa con el riesgo de aparición de enfermedades cardiovasculares. Siguiente diapositiva. Pero lo que nunca debemos considerar la inmunosenescencia como inmunodeterioro. Tenemos unas células que presentan un remodelado diferente que ocasiona una menor capacidad de combatir infecciones y estímulos antigénicos, y por lo tanto ese incremento de la actividad inmunitaria crónica genera una inflamación no resoluble que incrementa el riesgo de aparición de enfermedades autoinmunes, enfermedades oncológicas y también cardiovasculares, asociadas a la atrofia del timo, a la disminución de las células en la médula ósea, sobre todo células pluripotenciales, células madre, y esto genera una disminución de nuestra capacidad de defensa ante elementos externos como microorganismos, y también una menor capacidad de respuesta ante las vacunas, y esto lo hemos visto recientemente en la pandemia por COVID-19. Siguiente diapositiva. De forma que es lo que hemos comentado. Esta inflamación crónica exacerba la actividad inmunitaria de forma aberrante, generando una inflamación crónica que, como hemos comentado previamente, incrementa el riesgo de enfermedades autoinmunes y fenómenos oncológicos. Pero también, como veremos en esta diapositiva, que ya hemos visto previamente, esta actividad mediada por las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral alfa, va a dar lugar a un incremento de las enfermedades cardiovasculares que vamos a concretar en las 2 últimas diapositivas de la presentación. Por una parte, el acortamiento de los telómeros, el estrés oxidativo y el daño del DNA mitocondrial, y hemos visto antes la importancia de la actividad mitocondrial para el mejor o peor envejecimiento, genera un incremento de la fibrosis auricular y, como consecuencia de ello, incrementa la incidencia de fibrilación auricular en el adulto mayor. En la siguiente diapositiva veremos cómo hay una serie de biomarcadores que van a generar este incremento de la fibrosis tisular. ¿Cuáles son los que ya hemos comentado? Moduladores inmunes, citoquinas proinflamatorias, que dan lugar a la inmunosenescencia, que como consecuencia generará un incremento del riesgo de aparición de fibrilación auricular en el adulto mayor. De nuevo, los autores del trabajo señalan que si somos capaces de dirigirnos hacia la senescencia, posiblemente podamos atenuar esta alta incidencia y prevalencia de fibrilación auricular en el mayor. Y la siguiente es el último trabajo que les reporto, en el que podemos ver de nuevo cómo la inflamación incrementa la actividad isquémica a nivel cardíaco, mediada por interleuquinas 6, 8, 10, que al incrementarse producen un mayor estrés oxidativo, una mayor aterosclerosis y, como consecuencia de ello, una mayor cantidad de eventos cardíacos.
En la siguiente diapositiva, y finalizaremos con ella, podemos ver cómo la interleuquina 6 en pacientes que presentan enfermedad cardíaca crónica tiene una capacidad predictiva de la mortalidad similar al índice cardíaco y levemente inferior al APH2. Y del mismo modo, algunos marcadores concretos como la peroxirredoxina 1 se vinculan con la supervivencia después de shock cardiogénico, de forma que a mayor expresión de la peroxirredoxina vamos a encontrar una menor supervivencia. Y esto lo vamos a encontrar en diferentes enfermedades cardíacas, que no me extiendo ahora y lo dejamos para el debate porque hemos empezado un poco tarde y no quiero incrementar el retraso de la charla. Muchas gracias y me imagino que las preguntas y respuestas ya serán al final de las intervenciones. Gracias. Quería agradecer a los patrocinadores que son Almiral, Viatris, Organon, Armarin y Airbiometrics, por el apoyo a este webinar. También hemos querido enfocarnos en la inflamación y en el paciente mayor porque, por un lado, el paciente mayor, hay un metaanálisis muy reciente que se beneficia de la reducción de colesterol, y si es un paciente mayor robusto, no hay que negarle tratamientos como las estatinas combinadas con ezetimiba y conseguir los objetivos de LDL que tenemos en las guías. Es diferente el paciente mayor, muy frágil. La edad claramente se vincula es un factor de riesgo cardiovascular, y como nos ha presentado el doctor Tarazona, pues la edad va asociada a inflamación, y la inflamación también es un factor de riesgo cardiovascular. Doctor Matáis, a ver si ya ha podido cederle el control de las diapositivas. Es un placer poder estar con todos vosotros esta tarde aquí. Bueno, si os preguntaréis qué hace un dermatólogo aquí, ¿no?, en una charla sobre riesgo cardiovascular. Bueno, pues os voy a comentar un poquito, voy a hablar de psoriasis. Bueno, pues vamos a comentar un poquito, vamos a hablar de psoriasis y vamos a ver qué relación tiene con el aumento del riesgo cardiovascular. Desde hace ya unos años hemos cambiado el concepto que teníamos de la psoriasis. Actualmente se considera una enfermedad inflamatoria, inmunomediada, multisistémica, que se cree que está provocada por un bucle inflamatorio crónico entre la respuesta inmunitaria innata y la respuesta inmunitaria adquirida. Hay ciertas interleucinas que son clave en la patogenia de esta enfermedad, como es la interleucina 23, como es la interleucina 17, el TNF, que tiene un papel menos importante a día de hoy, ya que fueron las primeras diana contra las que se dirigieron las terapias biológicas. Pasa, Clara, por favor. El aumento en el conocimiento de la inmunopatogenia de la psoriasis. ¿Puedes pasar, Clara? Ahí, el aumento, ves pasando porque hay varias flechitas hasta que aparezcan las 4 flechas, por favor. El aumento en el conocimiento de la inmunopatogenia de la psoriasis ha hecho que cambie radicalmente nuestro arsenal terapéutico. Hasta el año 2002 aproximadamente contamos con los sistémicos clásicos convencionales, metotrexato, ciclosporina, acitretino, pero con la aparición de las primeras anticuerpos monoclonales dirigidos frente al bloqueo del TNF-alfa, bueno, pues luego han ido apareciendo muchos más fármacos que bloquean la interleucina 17, fármacos que bloquean la interleucina 23, como risankizumab, como tildrakizumab, que han hecho que seamos capaces de blanquear por completo al paciente, no solo desde el punto de vista cutáneo, sino también desde el punto de vista articular, que como luego veremos una comorbilidad que se asocia con mucha frecuencia. Como veis aquí en esta diapositiva, lo que os muestro son los puntos de bloqueo inmunológico extracelular, pero es el único punto donde podemos actuar a nivel terapéutico a día de hoy. Pasa, Clara, por favor. Pues no, somos capaces también de realizar un bloqueo a nivel intracelular. Estas son moléculas más novedosas. Tenemos inhibidores de la fosfodiesterasa 4 como la Premilas, y tenemos los más recientes inhibidores o anti-JAK como baricitinib o paracitinib, que bloquean las señales a nivel intracelular y que parecen que también son realmente eficaces para el manejo especialmente de la artritis psoriásica, pero también de la psoriasis en placa. Vale. Como buena enfermedad inflamatoria inmunomediada, la psoriasis asocia otras múltiples comorbilidades, algunas que se conocen desde hace ya más tiempo, sobre todo la artritis psoriásica, que puede aparecer hasta un 30% o un 40% incluso según las series que veamos de los pacientes, la enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente la enfermedad de Crohn, la uveitis. Es una enfermedad que tiene un alto impacto psicosocial, con un aumento en la incidencia de depresión y ansiedad, hígado graso no alcohólico, síndrome metabólico y la osteoporosis. Hay otras, pero estas son las más importantes. ¿Y por qué aparecen? Bueno, pues aparecen por esas complejas interacciones entre la inmunidad innata y la inmunidad
adquirida. Pasa, Clara, por favor. Vamos a ir viendo algunas de ellas, quizás a lo mejor las menos conocidas, como el hígado graso no alcohólico. No voy a entrar en detalle porque esto es muy complejo, pero que sepáis que las pacientes con una psoriasis presentan claramente una mayor prevalencia de esta comorbilidad y gravedad de esta entidad, así como un pronóstico de esta patopatía. Además, que puede influir a la hora de realizar una elección terapéutica. Por ejemplo, no administraremos un fármaco con potencial hepatotóxico en pacientes con esta comorbilidad, como puede ser el metrotexato. ¿Por qué aparece o por qué es más frecuente el hígado graso no alcohólico en estos pacientes? Bueno, porque como la enfermedad psoriásica hay una inflamación crónica, esto está relacionado con la etiopatogenia de esta entidad, y aparte ya se ha comentado en la charla previa de que hay un aumento en la resistencia periférica a la insulina. Estos dos aspectos son fundamentales en la etiopatogenia de esta comorbilidad. Como veis aquí, la psoriasis, tenemos que tener claro que a día de hoy ya se considera un factor de riesgo cardiovascular independiente, especialmente en los subtipos más graves, además de, como ahora veremos, pues otros múltiples factores de riesgo cardiovascular independiente, como la dislipemia, la diabetes o la hipertensión, claramente tienen un aumento en la incidencia en estos pacientes. ¿Por qué aparece este aumento de riesgo cardiovascular? Ya hemos comentado, como buena enfermedad inflamatoria crónica multisistémica, y además por un aumento en la incidencia de los diferentes factores de riesgo cardiovascular independientes. Sabéis que los pacientes con psoriasis con mucha más frecuencia presentan obesidad, son hipertensos, diabéticos, con hábitos tóxicos como el enolismo o el hábito tabáquico. Y luego lo veremos que esto aún se pone mucho más de manifiesto en población especialmente de edad avanzada. Incluso últimamente se asocia a una de las comorbilidades más frecuentes que vemos en la psoriasis, la depresión, con la teoría inflamatoria. Se considera, o se viene considerando, aunque también esto está un poco en ascuas a día de hoy, que la depresión y la psoriasis incluso pueden compartir la misma vía inflamatoria. Y de hecho, alguno aboga porque los diferentes tratamientos biológicos que disponemos actualmente podrían mejorar incluso la depresión, como luego veremos en otra diapositiva un poquito más para adelante. Debe realizar la labor de despistaje en estos pacientes. Bueno, pues creo que lógicamente, como estos pacientes muchas veces al único facultativo que consultan es con el dermatólogo, vamos a tener que ser nosotros los que al menos hagamos una primera labor de despistaje o de screening para posteriormente, lógicamente, luego derivar al especialista pertinente. Pasa, claro, por favor. Hay múltiples guías terapéuticas que se dedican, bueno, pues a dar recomendaciones al respecto de cómo realizar ese screening, de cómo derivarlos y cuándo derivarlos. Fijaros en la columna de la derecha todos los factores de riesgo cardiovascular independiente, cómo cribarlos y cómo derivarlos. Algún dermatólogo un poquito más atrevido pues incluso se anima a realizar las primeras etapas terapéuticas, pero lógicamente creo que lo mejor es derivarlo al especialista pertinente. Pero debemos ser los dermatólogos lo que hagamos una primera labor de despistaje, que a lo mejor con ciertas comorbilidades como con la artritis psoriásica la tenemos ya muy concienciada, pero con otras comorbilidades, especialmente las cardiovasculares, quizás lo tengamos menos metido en nuestra práctica clínica habitual. Las comorbilidades son importantes en la psoriasis, son muy importantes porque disminuyen claramente la esperanza de vida. A mayor gravedad de la psoriasis, mayor o menor es nuestra esperanza de vida. Fijaros cómo disminuye progresivamente la edad de fallecimiento de un paciente concreto en función de cómo va aumentando la gravedad de la psoriasis. Hasta 5 años menos de vida puede justificar el hecho de tener una psoriasis grave. Incluso esas comorbilidades pueden verse asociadas a un mayor riesgo de presentar efectos adversos. Lo que se ha demostrado, y este artículo lo que demuestra, es que aquellos pacientes con psoriasis y artritis psoriásica que, por ejemplo, recibieron un tratamiento con metrotexato, tienen un mayor riesgo de hepatotoxicidad que cuando el metrotexato se usa para otras enfermedades reumatológicas, por ejemplo, la artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque probablemente en estos pacientes, como ya hemos dicho, tienen una mayor prevalencia de hígado graso no alcohólica y también por la presencia de otras comorbilidades asociadas. Además de las comorbilidades, fundamentalmente dos, pero la obesidad y la diabetes se consideran actualmente, y eso se repite en todos y cada uno de los metaanálisis que se van publicando, claramente son factores de riesgo independiente para que cualquier tratamiento funcione peor. Sí que es verdad que con los tratamientos más novedosos, con los últimos tratamientos biológicos que bloquean la interleucina 23 y que bloquean la interleucina 17, sí que es verdad que esta pérdida de respuesta se nota mucho menos que con los tratamientos más clásicos, pero también se nota una reducción o una mayor probabilidad de fracaso terapéutico en pacientes con una obesidad, especialmente cuando superan un índice de masa corporal de 30. Tener en cuenta que muchos de estos fármacos
no diferencian en función del peso corporal y la dosis es fija, con lo cual es lógico pensar que pacientes con un peso de 60 kilos pues no se comporten igual a la misma dosis que cuando pesan 120 kilos. También influye lógicamente la presencia de estas comorbilidades a la hora de realizar las elecciones terapéuticas. No quiero que hagáis clase de tabla, simplemente que sepáis que existen múltiples perfiles de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes con neoplasias, con diabetes, con obesidad, con depresión, con enfermedades minimizantes, y todo ello provocará que haya fármacos que se comporten mejor o peor o que incluso estén contraindicados en función de la comorbilidad que presente el paciente. Con lo cual es importante conocer todas y cada una de estas comorbilidades para optar a la mejor elección terapéutica de todo el amplio arsenal terapéutico que os he mostrado que tenemos ya disponible para el manejo de la psoriasis. El tratamiento de las comorbilidades pasa por el tratamiento de la propia comorbilidad y, como no, por el tratamiento de la enfermedad de base. De hecho, pasa clara, el tratamiento de la enfermedad de base, en este caso la psoriasis, se ha demostrado que puede incluso disminuir la probabilidad de que el paciente presente una comorbilidad a largo plazo. Esto se ha estudiado mucho en los pacientes con psoriasis. El tratamiento con un fármaco biológico se ha demostrado que tiene un potencial preventivo a la hora de que el paciente desarrolle una artritis psoriásica. Eso está ya bastante estudiado, con múltiples publicaciones en los últimos años. Es decir, se intenta llegar a esa ventana terapéutica en la que el paciente aún no ha desarrollado un daño estructural articular que sería irreversible, para que el paciente no acabe desarrollando esa artritis psoriásica a largo plazo. Creo que con esta comunidad está claramente establecido esta posibilidad, pero con otras comorbilidades como las siguientes que os voy a mostrar. Pasa, Clara, por favor. En la depresión, que es la siguiente que os muestro, bueno, hay algún artículo, son muy pocos, son muy recientes, que proponen que incluso el tratamiento biológico con fármacos que bloquean el TNF-alfa podrían incluso ser una alternativa terapéutica para la depresión, de tal manera que dispondríamos de una acción terapéutica que valdría tanto para la psoriasis como para la depresión. Ya te digo que son muy pocas publicaciones lo que hay a día de hoy, pero bueno, es una alternativa. Y con el riesgo o sobre la enfermedad cardiovascular, con el riesgo cardiovascular. Bueno, aquí es un poquito más complejo. Seguro que Clara os puede comentar mucho más que yo de esto. Hay múltiples estudios con resultados, muchos de ellos contradictorios. Aquí simplemente os muestro uno de los últimos metaanálisis, donde se muestra que ciertos biológicos como el ustekinumab, que recordar que es un fármaco que bloquea dualmente la interleucina 12 y la interleucina 23, es capaz de reducir la inflamación aórtica vascular, y que otros fármacos biológicos como los que bloquean el factor de necrosis tumoral alfa pueden reducir la PCR e incluso la interleucina 6, que ya se ha comentado previamente que tiene un papel en el aumento del riesgo cardiovascular. Vale, ya os he mostrado un poquito, de una visión un poquito superficial, la psoriasis con sus comorbilidades, y lo que hemos hecho, lo que os voy a mostrar, que os hago ya más a nivel práctico, si todos los pacientes con psoriasis se comportan exactamente igual. Nosotros tenemos un especial interés en una subpoblación de pacientes que son aquellos pacientes ancianos, que hemos definido como aquellos pacientes mayor igual de 65 años, aunque aquí se podría discutir mucho si ese rango de edad es acertado o no. Probablemente habría que hablar más de paciente o anciano frágil, pero bueno, había que tomar un punto de corte. 65 años parece algo adecuado y es lo que más se repite en la literatura. ¿Por qué? ¿Por qué nos centramos en estos pacientes? Bueno, pues vamos a ver que la pirámide poblacional es la que es, y en el futuro vamos a ver muchos más pacientes de este tipo. Estos pacientes están muy escasamente representados en ensayos clínicos. De hecho, habitualmente el punto de corte de 75 años suele ser un factor de exclusión, de que existe la posibilidad de infratratamiento por miedo a una mayor susceptibilidad a efectos adversos por el concepto de inmunosenescencia que antes se ha comentado. Estos pacientes ha demostrado que tienen necesidades terapéuticas distintas. Muchas veces lo que buscan es ir poco al hospital, tener un tratamiento lo más seguro y lo más cómodo desde el punto de vista posológico. Estos pacientes tienen una pérdida evidente de habilidades físicas y o cognitivas. Existe muy escasa evidencia en práctica clínica real con este subgrupo de pacientes, y existe, por desgracia, una ausencia de protocolos específicos. Bueno, simplemente os voy a comentar un poquito. En esta diapositiva que se ha cortado ahora, simplemente lo que os muestro son varios estudios donde se demuestran que en este subgrupo de pacientes, en pacientes ancianos, están más expuestos a la posibilidad de padecer efectos adversos, y efectos adversos que muchas veces son graves, con lo cual existe una mayor susceptibilidad de efectos adversos. Pasar, por favor. ¿Por qué esa mayor susceptibilidad? Bueno, pues ya lo ha comentado el doctor
la razón en la presentación previa por el concepto de inmunosenescencia, por esa disminución de la actividad de la telomerasa que les predispone a un mayor riesgo de infecciones, a un mayor riesgo de neoplasias y también, como se ha comentado, a una menor respuesta a las vacunaciones. Por eso es una población pues, un poquito particular. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues lo que hicimos, lo ves en la siguiente diapositiva, es un estudio que nos juntamos múltiples hospitales de la provincia de Alicante y vamos a ver bueno, cómo tenemos controlada o manejada a nuestros pacientes con psoriasis en placas, con psoriasis avanzada. Conseguimos juntar 320 pacientes. Aquí tenéis con una edad media de 72 años, son pacientes ya de una edad ya bastante avanzada y simplemente hay mucho dato, pero simplemente quiero que os detengáis en que fijaros la prevalencia de obesidad periférica, prácticamente un 70% de los pacientes presentaban esta obesidad periférica, obesidad definida como un índice de masa corporal superior a 30, el 44% de los pacientes. Artritis psoriásica, un 20%, hipertensión, fijaros, hasta el 64% de nuestros pacientes, dislipemia, un 60%, un síndrome metabólico, un 43% de los pacientes y una insuficiencia renal crónica definida con un filtrado glomerular menor a 60, un 17% de los pacientes. Fijaros la alta probabilidad de que estos pacientes presentan algún tipo de comorbilidad. ¿Son las únicas comorbilidades? No. En la siguiente diapositiva vamos a ver que estos pacientes presentan otras múltiples comorbilidades, no de índole cardiovascular, tienen una mayor prevalencia de ansiedad, hasta un 33%, depresión, neoplasia. En este rango de edad, lógicamente y por desgracia, son más frecuentes, hasta un 20% de los pacientes, lo cual puede complicar el manejo terapéutico, la osteoporosis en un 22%, una tuberculosis latente que también complica el tratamiento con sistémicos biológicos porque nos obliga a dar una quimioprofilaxis en un 20% de los pacientes, impotencia sexual en un 40% y son pacientes que consumen muchos principios activos, de media prácticamente 6 principios activos por cada uno de estos pacientes, con la posibilidad que eso conlleva de interacciones farmacológicas, especialmente con los sistémicos clásicos que son los que tienen estas posibilidades. Aquí simplemente recordar que, como es lógico, la modalidad de psoriasis más típica es la psoriasis en placas, que es la que vemos habitualmente, pero también pueden aparecer otras un poquito más raras y simplemente os pongo para que veáis el tiempo desde el diagnóstico de la psoriasis. ¿Cuánto tiempo lleva este paciente con la psoriasis? Más o menos 21 años. 21 años con una enfermedad inflamatoria, multisistémica, crónica, que dan para mucho. Tratamientos sistémicos previos en estos 320 pacientes. Tampoco voy a marearos con datos, simplemente quiero que veáis que la posibilidad de que estos pacientes presenten un efecto adverso, como bien ha dicho la literatura previamente, es mucho mayor cuando usamos un sistémico convencional. Recordar, metotrexato, ciclosporina y acitretino. Metotrexato, hepatotoxicidad fundamentalmente, ciclosporina, hipertensión y nefrotoxicidad como efectos secundarios más habituales y acitretino con la dislipemia ya conocida. Y también es más probable que estos pacientes suspendan estos fármacos sistémicos convencionales por una ineficacia. Vale, siguiente diapositiva. Eso es cómo teníamos manejados a estos pacientes. Fijaros que muchos de estos pacientes, un cuarto de ellos, seguían tratamiento simplemente con tópicos, un 9% con metotrexato. La ciclosporina es más raro usarlo en estos pacientes por ese riesgo aumentado de hipertensión y de daño renal irreversible. El apremilast, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, que lo que provoca es un bloqueo intracelular en un 10% prácticamente, y el resto con biológicos de todo tipo, anti-TNF, fármacos que bloquean la interleucina 17 y fármacos que bloquean la interleucina 23. Pasa a la siguiente, por favor, Clara. Esta creo que es una de las más importantes diapositivas. Fijaros que si nos ceñimos a lo que el grupo de psoriasis de la Academia Española de Dermatología considera como bien tratado, que son estos datos que tenéis aquí, que no voy a entrar en detalle, son puntuaciones que miden la gravedad de la psoriasis, que es el PASI y el BSA. Bueno, pues un paciente bien controlado se define como aquel que tiene una puntuación PASI menor o igual a 3, ¿vale? Con una superficie corporal afectada menor o igual a 3. Bueno, pues si nos ceñimos en estos datos, 1 de cada 2 pacientes no estaban bien controlados. Con lo cual es algo llamativo cuando tenemos a nuestra disposición herramientas terapéuticas tan eficaces y tan seguras. De hecho, cuando hacemos una regresión logística de todos estos pacientes, veis que el único factor que se ha demostrado que influía a la hora de estar correctamente tratado no era la edad, sino ni de la psoriasis apareciera antes o después, ni que fuera más o menos obesos, sino de que nos hayamos atrevido a innovar con una terapia biológica de última generación. Pasa a la siguiente, por favor. Y ya a modo de resumen, la última.
Recordad que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria inmunomediada sistémica que tiene múltiples comorbilidades asociadas, que disminuye la esperanza de vida conforme aumenta la gravedad de esta y que estas comorbilidades predicen una peor respuesta terapéutica como la obesidad, a la vez que aumenta la posibilidad de efectos adversos como la hepatotoxicidad. Estos datos son especialmente evidentes en la edad avanzada y que la terapia biológica, esa terapia sistémica innovadora, ofrece ventajas hasta hace no mucho impensables en estos pacientes de edad más avanzada. Y bueno, eso es todo lo que os quería comentar. Bueno, muchas gracias. Yo también quería destacar, pues eso, ¿no? Que hace un geriatra, una cardióloga, 2 biólogos, un dermatólogo, y es porque al fin y al cabo yo creo que el mensaje es que somos médicos que tenemos que tener una visión holística y tenemos que trabajar conjuntamente. Ya en las guías de prevención de 2016 y se recalcan las de 2021, la artritis reumatoide y la psoriasis, sobre todo, como ha dicho Javier, la artritis psoriásica y la psoriasis grave, son factores multiplicadores del riesgo casi tanto como la diabetes. Y eso los cardiólogos en general, no solo los cardiólogos, los cirujanos vasculares, los cirujanos cardiovasculares, los neurólogos, los nefrólogos, no lo sabemos. Y si tú te fijas en el panel de ingresados o en las consultas externas, en los antecedentes, muchos de nuestros pacientes tienen enfermedades inflamatorias. Entonces, es clave trabajar con dermatólogos, con reumatólogos y con otros especialistas, a lo mejor en otros hospitales de medicina interna, que tratan estas enfermedades sistémicas y también son subsidiarios de poner terapias tanto para la obesidad como para el síndrome metabólico, como para la diabetes, como para la dislipemia. La verdad es que luego la única pregunta que vamos a hacer al final, porque para no ir mal de tiempo, es que discutáis con el doctor Tarazona la edad de 65 años, que yo creo que aporta mucho a un geriatra, pero llama mucho la atención que el 70% de vuestros pacientes sean obesos y un 60% tengan dislipemia. Además, están polimedicados y en estos pacientes tal vez terapias combinadas farmacológicas con estatinas, ezetimibe y abordaje de otros factores de riesgo, triglicéridos, diabetes, pues a lo mejor sí que poco a poco los dermatólogos desde la consulta, si no tenéis consultas muy sobrecargadas, sí que podéis empezar a hacer screening, detectar, incluso a empezar a tratar. Y sin más dilación, pues vamos a hablar de la placa de ateroma en el infarto, ¿no? Que es un poco más tema cardiológico. Adelante, César. Hola, buenas tardes. Nada, yo soy César Ríos, soy investigador del grupo de investigación translacional en cardiopatía isquémica y voy a hablar un poco de inflamación, infarto y placa de ateroma. Nada, en primer lugar, agradecer a Clara su invitación a participar en este webinar y vamos a ello. Nada, el riesgo residual es aquel que permite, a pesar de conseguir cifras de LDL adecuadas al paciente, que el paciente siga teniendo un riesgo residual, riesgo residual cardiovascular, en el que pueden estar involucrados diferentes factores. En concreto, uno de ellos es la inflamación y es en el cual nos vamos a centrar en esta charla. ¿Qué papel tiene la inflamación al principio primero en la placa de ateroma? Está claro que para el desarrollo de la placa de ateroma, la acumulación de LDL subintimal es el factor clave, sobre todo en aquellas zonas donde el árbol vascular está más deteriorado, pues zonas con más estrés circulatorio, en pacientes con más edad o condiciones patológicas como la hipertensión y la diabetes que pueden dañar a las células endoteliales. Además, también las células endoteliales van a expresar moléculas de adhesión que van a permitir la migración de células inflamatorias, en concreto monocitos, al espacio subintimal. Estos monocitos van a reconocer a los cristales de LDL como partículas extrañas y van a activar lo que se llama el inflamasoma, que tendrá como consecuencia la liberación de citoquinas proinflamatorias como la interleucina 1, la interleucina 6 o el TNF, así como especies reactivas de oxígeno. Además, la inflamación también va a participar en la progresión de la placa de ateroma, ya que las células del músculo isovascular se van a diferenciar a macrófagos que van a continuar almacenando LDL en su interior. Estos macrófagos van a tener un carácter proinflamatorio y proliferativo. Además, las células del músculo isovascular también se van a diferenciar en miofibroblastos que van a secretar matriz extracelular para formar la cápsula fibrótica. Una desregulación entre células proinflamatorias y antiinflamatorias, sobre todo a favor del ambiente proinflamatorio, va a estar relacionado con la ruptura de la placa de ateroma. Es decir, se va a reducir la formación de colágeno, se va a inducir la secreción de metaloproteinasas, que son enzimas proteolíticas,
que degradarán la cápsula fibrótica de la placa de ateroma, facilitando su ruptura y liberación de trombos al torrente sanguíneo. Como consecuencia de la liberación de estos trombos, uno de los fenómenos que puede ocurrir es el infarto agudo de miocardio. A la siguiente diapo. En el contexto del infarto también va a estar implicada la inflamación, ya que por el consecuente daño de isquemia reperfusión que se da en el infarto, se va a producir la necrosis de cardiomiocitos y en consecuencia se van a liberar al medio las conocidas como Danger Associated Molecular Patterns, que son moléculas, sobre todo de restos de cardiomiocitos necróticos o de matriz extracelular dañada, que van a poder ser reconocidas por los toll-like receptors presentes en las células presentadoras de antígeno, como pueden ser los macrófagos o las células dendríticas. Además, también se va a producir en el contexto del daño por isquemia reperfusión la activación del complemento, la producción de especies reactivas de oxígeno y, al igual que en el escenario de la placa de ateroma, la producción de TNF, interleucina 1 e interleucina 6. Además, las células presentadoras de antígeno van a capturar, procesar y exponer los cardiomiocitos en su complejo de mayor histocompatibilidad, que migrarán hasta los ganglios linfáticos para producir la formación de linfocitos T que van a reducir el ambiente proinflamatorio en el miocardio. Aquí a la derecha tenéis un estudio de nuestro grupo en 659 pacientes con infarto con elevación del ST, en el que vemos una correlación positiva entre el aumento de neutrófilos y se correlaciona positivamente con mayor tamaño de infarto y con mayor aparición de eventos adversos. Entonces, una vez contextualizado la participación de la inflamación tanto en la formación de la placa de ateroma como después en el contexto del infarto agudo de miocardio, vamos en primer lugar a ver diferentes ensayos clínicos con terapias antiinflamatorias para ver el efecto que han tenido sobre los eventos y la reducción de la placa. En primer lugar, este es el estudio que se realiza con la colchicina, que es una terapia que ya está para la gota, para la pericarditis también en el contexto del infarto, y que lo que va a hacer es inhibir la polimerización de los microtúbulos. Entonces no se podrá liberar a vesículas al medio con las moléculas proinflamatorias. De esa forma se reducirá el ambiente proinflamatorio tanto en la aterosclerosis como en el contexto del infarto. En este estudio se incluyeron 4.745 pacientes con IAMEST en tratamiento intensivo con estatinas, a los que se les añadió colchicina a dosis bajas, siendo el endpoint primario muerte cardiovascular, parada cardíaca, IAM, ictus o hospitalización por angina. Y lo que se vio es que el tratamiento con colchicina redujo el número de eventos adversos en esta población, con una mediana de seguimiento de 22,6 meses. Un segundo estudio que es bastante conocido es el estudio CANTOS, que el estudio CANTOS lo que trató es de añadir al tratamiento con estatinas un tratamiento con un anti-IL-1, en concreto el canakinumab. De esta forma se podría inhibir la interleucina 1 y reducir el ambiente proinflamatorio. En este estudio se incluyeron 10.061 pacientes con IAMEST, a los cuales se les administró 3 dosis diferentes de canakinumab subcutáneo, de 50, 150 y 300 miligramos cada 3 meses, siendo en este caso el endpoint primario infarto no fatal, ictus no fatal y muerte cardiovascular. Y lo que se vio es que las 3 dosis de canakinumab conseguían reducir entre un 11 y un 14% el endpoint primario. Es decir, que la reducción de la inflamación a través de la administración de canakinumab podía ayudar a reducir el riesgo residual, en este caso inflamatorio, que se observa su beneficio con la reducción de eventos. Y por último, este es un estudio bastante reciente, que es el estudio ASAIL-MI, que lo que trató es de tratar a los pacientes con un inhibidor de la interleucina 6. Interleucina 6, como ya comenté anteriormente, también es un factor proinflamatorio que va a estar involucrado en diferentes aspectos de la inflamación. Entonces se quiso ver si el tratamiento con tocilizumab, que es un anti-IL-6, conseguía reducir en este caso, en vez de eventos, era el daño estructural cardíaco en pacientes con IAMEST. Y lo que se vio es que el tratamiento con tocilizumab conseguía reducir significativamente el miocardio salvado y la extensión de la obstrucción microvascular. Es una cohorte pequeña de pacientes y en la que todavía no se han estudiado eventos, pero pues es un estudio prometedor y que continuar viendo el papel del bloqueo de la interleucina 6 podría ser interesante.
Sin embargo, como ya se ha comentado anteriormente, el objetivo principal es conseguir reducir los valores de LDL a dentro de las guías, 55, 70, según las características de los pacientes. Y para ello, los tratamientos de elección son las terapias hipolipemiantes. Entonces, aquí os hago como un resumen de que las terapias hipolipemiantes también pueden tener un carácter antiinflamatorio. Por ejemplo, las estatinas van a reducir la adhesión de leucocitos a las células endoteliales, así como una downregulación, una reducción de la activación del factor de transcripción NF-κB, que es un factor de transcripción clave para la secreción de interleucina 1, entre otras. En el contexto de los inhibidores de la PCSK9, también se han asociado con un efecto antiinflamatorio, al reducir el reclutamiento de macrófagos, reducir la secreción de citoquinas proinflamatorias, así como una reducción en la expresión de moléculas de adhesión endotelial que van a evitar la migración de los neutrófilos o de los monocitos tanto a la placa de ateroma como al miocardio infartado. Y por último, me gustaría señalar el ácido eicosapentanoico, que es un ácido graso poliinsaturado no esencial de la serie de los omega 3, que se está estudiando y también como terapia hipolipemiante, y también se ha demostrado su papel antiinflamatorio, al reducir la formación de células espumosas en el contexto de la aterosclerosis, reducir la inhibición de la acumulación de macrófagos y aumentar los niveles de metabolitos antiinflamatorios y citoquinas resolutivas. A continuación os voy a presentar algunos estudios de tratamiento hipolipemiante en los cuales se consigue reducir la placa de ateroma. Este primero es el estudio Huygens, en el que se vio que el evolocumab añadido al tratamiento optimizado con estatinas, en comparación con el tratamiento optimizado con estatinas en monoterapia, mejoraba significativamente las características de estabilidad de la placa de los pacientes con aterospatía coronaria. En concreto, aumentó el grosor de la cápsula fibrótica y este estudio se realizó mediante tomografía de coherencia óptica. Un segundo estudio, el Pacman-EMI, es un estudio aleatorizado que buscó determinar el efecto de la adición de alirocumab al tratamiento de estatinas de alta intensidad y estudiar las características de las placas de ateroma en las arterias no responsables del infarto mediante imágenes intracoronarias multimodales seriadas. Y lo que se vio es un cambio significativo en la carga del núcleo lipídico y un aumento significativo en el grosor de la cápsula fibrótica. Esto indicaba que el tratamiento con alirocumab podría estabilizar la placa de ateroma y, en consecuencia, evitar que ocurrieran eventos cardiovasculares secundarios. Y, por último, el ácido eicosapentanoico, que es un éster etílico altamente purificado, aprobado por la FDA y que en los próximos meses se va a aprobar también por la Sociedad Europea de Farmacología para el tratamiento hipolipemiante. Y lo que se vio en un primer estudio, el estudio REDUCE-IT, es que en 8.179 pacientes con niveles elevados de triglicéridos y colesterol de LDL controlado, se vio que el tratamiento con ácido eicosapentanoico conseguía reducir el evento primario, que era muerte cardiovascular, infarto no fatal, ictus no fatal, revascularización coronaria y angina inestable. Y un segundo estudio, el estudio EVAPORATE, también con este fármaco, lo que se vio es que no solo consigue reducir la mortalidad, sino que también se produjo una estabilización de la placa de ateroma. Por ello, la conclusión de esta charla o de esta sesión es que la inflamación está implicada en todas las fases de la aterosclerosis, así como en la reparación del miocardio post-diamés, que marcadores como la PCR predicen la aparición de eventos cardiovasculares adversos, que a pesar de la reducción del LDL hay una alteración del estado inflamatorio que aumenta las probabilidades de evento adverso, que terapias como la colchicina o el canakinumab, que es un anti-L1, reducen el estado inflamatorio tras un IAMES y, en consecuencia, la aparición de eventos adversos. Y, por último, que terapias como las estatinas, los inhibidores del PCSK9 o tratamientos no dirigidos al LDL, como el ácido eicosapentanoico, reducen eventos cardiovasculares y han demostrado la regresión de la placa de ateroma. Muchas gracias. Muchas gracias, César. La verdad es que este es un tema que pues a mí como cardióloga me apasiona, ¿no? Es verdad que pues Javier ha hablado de los fármacos biológicos. No tenemos estudios que reflejan que hay un impacto en la morbimortalidad cardiovascular,
pero hay una percepción de que estos fármacos biológicos que reducen la inflamación sistémica claramente van a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes, y espero que en un futuro tengáis estudios tan potentes como estos que hemos presentado nosotros con estatinas, con inhibidores de la PCSK9, tanto evolocumab como alirocumab, como incluso el ácido eicosapentanoico, que más allá de los triglicéridos reduce el riesgo residual, el riesgo de eventos cardiovasculares. Y no solo eso, yo creo que como dermatólogo y como geriatra Paco Tarazona, ver que nosotros tenemos estudios en los que con imagen intracoronaria se ve como una placa inestable se estabiliza y se regresa, o sea, regresa la aterosclerosis. Pienso que nos tiene que cambiar el paradigma, y que a pesar de los problemas técnicos, este webinar es que es imprescindible de que nos juntemos a hablar de inflamación y de que veamos más allá del propio colesterol LDL. Una cosa que ha dicho César es el valor de 55, pero yo quería recalcar que si veis en la consulta, seáis la especialidad que seáis, un paciente que en 2 años ha tenido 2 eventos isquémicos recurrentes, da igual que sea un coronario y un ictus, una arteriopatía periférica y una angina, etcétera, 2 eventos isquémicos en cualquier territorio arterial en menos de 2 años, el objetivo del LDL es menor de 40, y hay que ser mucho más agresivo y mucho más intensivo en las terapias. Incluso a lo mejor si ese paciente tiene una enfermedad inflamatoria asociada, a lo mejor es el perfil de paciente que tendremos que ser más agresivos con fármacos más novedosos que reduzcan la inflamación sistémica, sobre todo los fármacos biológicos que ya los utilizamos en todas las especialidades. Y por último, este webinar lo va a acabar Daphnia, que es bióloga molecular y además especialista en la materia, y que estamos trabajando tanto en cardiología geriátrica como en inmunotrombosis juntas con mucha ilusión. Adelante, Daphnia. Bueno, muchas gracias por todo y por la invitación, Clara. Para no tardar mucho más, pues bueno, me voy a hablar un poco sobre los fármacos biológicos y su efecto en la inflamación sistemática, que ya muchos ya habéis comentado cosas en las charlas anteriores, pero bueno, por hablar un poco y dar un poco la introducción, pues desde la antigüedad se describe de forma fenomenológica las reacciones inflamatorias. En el siglo IV a.C., Hipócrates descubrió los signos de la inflamación que fueron articulados por Celsius. Entre ellos, el calor y el rubor, que son debidos a una acumulación de sangre en el tejido afectado, el tumor, que es el aumento del tamaño de la zona inflamada y se produce por la acumulación de células inmunes y la salida del líquido plasmático, el dolor, que es la acción de la presión, y algunos mediadores sobre las terminaciones nerviosas. El médico romano Galeno del siglo II después de Cristo propuso un quinto signo, que era la alteración de la función. Señaló que la inflamación es una reacción natural de defensa del organismo, y John Hunter asignó un importante papel de la inflamación durante la curación de heridas de balas. Ahora entendemos que la inflamación está estrechamente ligada a la inmunidad innata y a sus mecanismos moleculares, y muchos mediadores inflamatorios forman parte de esta inmunidad innata. Sin embargo, la teoría de la inflamación no se justificó científicamente hasta la segunda mitad del siglo XIX, gracias a los estudios de Rudolf Virchow y Ilan Metikhinov y sus seguidores. Virchow fue el primero en señalar el posible mecanismo desencadenante, mientras que Metikhinov descubrió el fenómeno de la fagocitosis, explicando mecánicamente la necesidad de reclutar leucocitos en los tejidos inflamados. La siguiente diapositiva, vale. La inflamación es una respuesta del tejido sin inflamar y otro inflamado. El daño puede ser causado por agentes de distintas naturaleza, por ejemplo, mecánico, como puede ser un golpe, una fractura, e infeccioso por alguna bacteria o algún virus, y químico por algún contacto con alguna sustancia agresiva, etc. Podría ser un tejido sin inflamar y otro inflamado como tal. Hay varios tipos de inflamación, en especial dos: inflamación aguda, que es de comienzo rápido y de duración corta, en la que predomina el exudado de fluido plasmático y una acumulación de linfocitos. Dale clic, Clara, please. Vale. Y la inflamación crónica, que se produce cuando la inflamación aguda no se resuelve, permanece en el tiempo, bien por el patógeno que no se ha podido eliminar, como en el caso de las infecciones latentes, o por la persistencia de un cuerpo extraño,
como se podría desarrollar un problema de autoinmunidad. Este tipo de inflamación puede contribuir a la aparición de condiciones patológicas graves como la diabetes o el cáncer, entre otras. Si se da la situación de daño tisular, se va a producir un equilibrio entre la infiltración celular, división, migración y muerte. En esta diapositiva vemos la ruta de activación. A ver, la anterior. Vale. Aunque ninguna teoría universalmente está aceptada hasta ahora que explique la activación crónica inapropiada de la inflamación, durante el envejecimiento varios mecanismos celulares y moleculares pueden contribuir a este proceso, como podemos observar en la imagen de la derecha. Estos mecanismos incluyen la senescencia celular y particularmente la inmunosenescencia, como ya habían comentado en otra charla anterior, y el acortamiento de los telómeros, la inestabilidad genómica, etc. La producción y la acumulación de las señales de peligro en la diapositiva anterior, como los patrones moleculares asociados al daño propio o patrones moleculares asociados a patógenos no propios, pueden promover el envejecimiento inflamatorio y medir la inflamación actuando sobre promiscuos como los receptores Toll-like o Not-like, como lo son los TLRS y NLR, y trabajos recientes han implicado a otros receptores en la señalización celular, como las vías de NOT o de CLOT en el envejecimiento inflamatorio y en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares relacionadas con la edad. Siguiente diapositiva. Vale, aquí les voy a comentar un poco sobre los tratamientos clásicos y los biológicos. Ya han comentado mis compañeros en alguna ocasión y han nombrado varios, pero bueno, vamos a hacer un poco de énfasis en ambos. Los clásicos, los que serían los FAMES, serían los fármacos modificadores de la enfermedad, que son aquellos capaces de retrasar o evitar la destrucción articular y preservar la integridad de la función. En la siguiente diapositiva. Vale, en este caso podemos observar en esta tabla algunos de los medicamentos que ya se han nombrado anteriormente, como las ciclosporinas A, las azathioprina, las ciclofosfamidas, el metotrexato, que lo comentó nuestro compañero Javier, entre otros. Aquí podemos ver las indicaciones en las que se están aplicando los efectos adversos que pueden causar. En este caso, por ejemplo, por nombrar algunos, las ciclosporinas A tienen efectos adversos tanto cutáneos como renales. El metotrexato, una hepatotoxicidad, una aplasia medular, y las complicaciones más graves es la neumonitis por hipersensibilidad. La sulfasalazina da alteraciones gastrointestinales y, por ejemplo, las cloroquinas o hidrocloroquina, el efecto adverso sería retinopatía y miocardiopatía. Los fármacos biológicos son moléculas naturales peptídicas obtenidas mediante cultivos celulares, no son sintetizados artificialmente y que actúan de manera selectiva sobre células o mediadores solubles sobre la patología de la enfermedad. En la siguiente diapositiva podemos observar una tabla con diferentes fármacos biológicos, ya se habrán nombrado algunos, y bueno, muchos son anticuerpos monoclonales, receptores humanos solubles del TNF, antagonistas de los receptores IL-1 y IL-6, de la IL-23, de la 17, y el icosampento de etilo, que es un derivado sintético del ácido graso orgánico de omega 3, ya lo ha nombrado mi compañero César, y bueno, este en particular tiene dos estudios, en el cual uno es el REDUCE-IT, en el cual se ve comentado que hay un riesgo cardiovascular residual de un 25% en el objetivo primario, que es posiblemente debido a su mecanismo de acción, y el otro es el EVAPORATE, en el cual se ve afectada la reducción del alteroma, lo que había comentado mi compañero César, y que esto puede ser por su efecto en la reducción o sea, explicaría la reducción del riesgo cardiovascular. En estas indicaciones que vemos aquí, pues sencillamente muchos se van indicando dependiendo de cómo hayan reaccionado, en este caso el paciente, a los fármacos FAMES que habíamos comentado anteriormente. Aquí tenemos algunos, como la artritis reumatoide activa, se indica un fármaco biológico tras el fracaso de uno o más FAMES, o con pacientes con signos más del mal pronósticos, erosivos, o considerar como primera opción terapéutica biológica. En la espondilitis, en una clínica axial, se considera si no hay respuesta a 2 IANES, que son medicamentos antiinflamatorios no esteroideos,
Y en la clínica estesítica, considerar si no hay respuesta a FAMES o infiltración en GCA. En la artritis psoriásica, similar a la espondilitis, y en el lupus, por ejemplo, es una enfermedad activa a pesar de FAMES convencionales. En este caso, pues se pueden tratar tanto con FAMES o con fármacos biológicos. No hay ninguna guía, por así decirlo, para seguir si utilizar el FAME o el fármaco biológico habiendo algún fracaso con algún FAME. Y bueno, muchas gracias. Sé que muchas de las cosas ya las habían comentado mis compañeros anteriormente, pero era por englobarlos un poco y tratar de diferenciar los fármacos biológicos y cómo están actuando. Muchas gracias, Datia. Me ha parecido muy interesante, sobre todo la historia. Si os podéis activar la cámara un momento, yo quiero haceros dos preguntas. Una a los dos biólogos y otra a Javier y a Paco Tarazona. Por un lado, Paco, ya has visto que los dermatólogos se han interesado por el paciente mayor, al igual que yo cuando hice mi tesis en 2012 de paciente con síndrome coronario agudo mayor, puse el límite de 65 años, pero Javier mismo ha dicho que ese límite hoy en día probablemente es muy bajo. Ahora ponemos 75 y yo estoy segura, corrígeme si me equivoco, que ese límite será mucho mayor en un futuro, porque la tendencia es que en 2050 haya 70 millones de nonagenarios en el mundo, ¿no? Entonces, entre vosotros dos, para futuros estudios, porque este proyecto Shoulder Age yo creo que tiene que seguir y tenéis que tener cada vez más pacientes, incluso subir la edad media. ¿Qué edad crees que dentro de 5 años, con una proyección de que ellos sigan este registro, pues sería el punto de corte para considerar al paciente mayor? ¿Y cómo creéis que tendrán, qué impacto tendrán los fármacos biológicos en estos pacientes? Y para Daphne y César, yo quería preguntaros, en el paciente de muy alto riesgo cardiovascular, que no solo es el paciente mayor con factores de riesgo, el paciente con enfermedad cardiovascular establecida, el paciente con enfermedades inflamatorias en estadios avanzados, si sacamos muestra de biobanco para analizar marcadores inflamatorios, ¿qué biomarcadores analizaríais? Con estas dos preguntas tenemos por finalizado el webinar y de nuevo nos disculpamos por los problemas técnicos del directo y del Zoom. Adelante, Paco, y luego Javier. A ver, Clara, tú sabes que no me gusta el término edad cronológica, soy más partidaria de la edad biológica. Por lo tanto, no creo que debamos establecer un punto arbitrario de un número, sino que deberíamos incluir mayores, pero además lo has comentado muy bien, en menos de un poco más de 20 años, 3 de cada 4 pacientes que acuden a cualquier consulta van a tener más de 70 años. Entonces, los octogenarios y nonagenarios deben estar bien representados. Ahora, no incluiría a todos, es decir, incluiría octogenarios robustos, nonagenarios robustos y prefrágiles y frágiles, no pacientes con discapacidad, no pacientes con expectativas de vida corta, porque realmente en muchas ocasiones no se van a beneficiar del fármaco, es el perfil de pacientes que más van a tener efectos adversos y que posiblemente no puedan completar los periodos de seguimiento, pero exceptuando esos grupos, digamos, más inestables, el resto deberían estar representados como cualquier otro grupo etario. Javier, tu opinión sobre tu percepción al realizar este registro, los resultados que habéis tenido con tanto factor de riesgo y la proyección del futuro con este proyecto. Sí, mira, pues el poner 65 años porque había que poner un punto de corte y es lo que ves publicado habitualmente en la literatura. Ahora vamos a presentar en el Congreso Nacional de Dermatología, que es dentro de 2 semanas, un análisis de su población mayor de 75 años, donde, bueno, ya os adelanto que lo que hay es aún se disparan aún más todas y cada una de las comorbilidades. Y luego también el concepto de anciano frágil, que tampoco me he querido meter, pero quizás más nos interese ese concepto más que poner un punto de corte, porque te puedes encontrar gente con 70 años que está fenomenal y gente que también está un santo Cristo. Además que un punto de corte, como bien ha comentado Paco, quizás es difícil, pero a veces hay que hacerlo así para hacer estudios, introducir el concepto de anciano frágil. Luego lo que me comentabas, ¿cómo está el proyecto? Pues el proyecto lo queremos pasar a nivel nacional. Se ha pasado ya por el grupo de trabajo de psoriasis de la Academia Española de Dermatología. Ahora lo tiene una empresa externa que está haciendo un protocolo y la idea es lanzarlo
a nivel nacional. Porque si te das cuenta, lo que he publicado tiene una N muy pequeñita. En pacientes ancianos con psoriasis, las N son muy pequeñitas y lo que hay es algún metaanálisis que va juntando pues, artículos de aquí y de allá. Pero la verdad es que si te juntas a nivel nacional creo que es fácil superar la escasa N que hay por ahí publicada. Pues yo creo que Paco y yo seguro que en esto estamos de acuerdo. Os animamos a intentar hacer valoración geriátrica prospectiva a estos pacientes y que le va a dar mucha potencia a vuestro estudio, y enhorabuena por el mismo, porque los pacientes mayores han sido los grandes olvidados. Yo creo que equipos multidisciplinares y con geriatras implicados y que trabajemos juntos es el camino hacia la excelencia, siempre lo digo. Y luego, bueno, hablando de nuestros biólogos, yo creo que la investigación clínica va de la mano de la translacional. Tenemos que sacar muestras de sangre. Recientemente el concepto es biopsia líquida, ¿no? Hacer una muestra de sangre y analizar también células y marcadores. Y bueno, yo afortunadamente pues tengo el placer de trabajar con estos dos biólogos que están en Incliva, y quería que nos dijerais un poco pues a nosotros tres que somos clínicos, qué biomarcadores creéis que deberíamos determinar, tanto a los pacientes mayores que quieras estudiar el doctor Tarazona como el doctor Matáis, como a mí desde el punto de vista cardiológico. Y con eso ya cerraremos el webinar. Pues como marcador así clásico, la proteína C reactiva, porque es una proteína bastante estable, que tiene una vida media larga. También marcadores así más clásicos o más tradicionales como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 6. Y luego ya pues en función de patologías concretas, pues marcadores que estén implicados concretamente, pues por ejemplo, o en psoriasis o en Crohn, que igual no estén involucrados en la inflamación del infarto, bueno, en este caso. Claro, totalmente de acuerdo con César, pero también hay que tener mucho en cuenta, o sea, qué es lo que se quiere de cada paciente, o sea, tener un análisis un poco más personalizado con respecto al paciente, ya que va a depender mucho de los mediadores inflamatorios que queramos medir, ya sean diferentes interleuquinas, interfenones, prostaglandinas, pues van a ser diferentes dependiendo de a dónde lo queremos llevar o a qué enfermedad inflamatoria nos estamos refiriendo. Entonces necesitaríamos ya no solo realizar como tener ciertos mediadores que vamos a medir, valga la redundancia, sino tener más específico que dependiendo del paciente y de los síntomas y de los antecedentes que tenga, cuáles son los que se tienen que hacer en cada caso. Y bueno, yo para finalizar dejo ahí unos conceptos que yo me tengo que estudiar porque no conozco, pero afortunadamente tengo biólogos que me van a asesorar, que el futuro parece que está en las ómicas, ¿no? En lipidómica, proteómica, en los microRNAs, en las microvesículas que transportan partículas de lípidos, etcétera. Y bueno, pues nos tenemos que apoyar también no solo de equipos multidisciplinares clínicos, sino de equipos multidisciplinares con biólogos y con otros especialistas más básicos yo creo que para hacer que la investigación tenga más sentido y encontrar nuevas terapias farmacológicas. Nada, muchas gracias a todos y nada, a mí me ha resultado muy interesante y he aprendido mucho con todos vosotros, y ojalá nos podamos juntar muchas más veces. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias todos. a ti. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.